Camilo Restrepo, muy buenos días, bienvenido a la W. Buenos días a todos ustedes, un cordial saludo. Doctor Juan Camilo, viéndolo desde la perspectiva suya, como economista experto y como un hombre que anda mirando con lupa las finanzas del país, ¿Colombia aguanta pasar el año 2017 sin reforma tributaria? No aguanta, por eso me llamaron mucho la atención las declaraciones del viceministro de Hacienda que sugerían que no había afán para la reforma tributaria y que ésta se podría dejar para empezarse a recaudar en el 2018. Ya para ese entonces sería muy tarde, las agencias calificadoras nos habrían degradado y nos veríamos en un impasse mayúsculo. El gobierno ha venido diciendo reiteradamente, quiero decir el presidente y el ministro Cárdenas, que de todas maneras se tramitará una reforma tributaria integral en este semestre del 2016 a fin de que entre a regir, a aplicarse y a recaudarse a partir del 1 de enero del 2017, que es cuando se necesita. Porque si se deja un año más, sería una incertidumbre y una dilación muy grave para las finanzas públicas del país. Pero además, volviéndolo el viceministro, para recaudar en el 2018, de todas maneras, se necesita cumplir con el compromiso de discutirla desde ahora, porque no por aplazarla se enderezan las cargas que ya de por sí están muy complicadas. Las cargas, doctor Alberto, están muy descuadradas, por decirlo así. Se calcula que el déficit actual supera los 38 billones de pesos, que se acerca a los 40 billones, y eso sin contabilizar allí una serie de gastos que habrá que hacer, gastos impagaritables que ni siquiera están presupuestados. Entonces el déficit real es mucho mayor. Entonces, si no se discute la reforma tributaria en este semestre, no puede aplicarse a partir del año entrante. No puede recaudarse. Entonces, ya para el 2018 sería muy tarde. Claro, en este semestre se va a cruzar la reforma tributaria o su discusión con los temas de paz, comenzando por el plebiscito. Pero, infortunadamente, eso es así. Quizás se desaprovechó la oportunidad cronológica en el tiempo político de haber hecho una buena reforma tributaria a tiempo, que fue en el 2014, no se hizo. Ahora hay que hacerla como sea, pero ojalá bien hecha, en este segundo semestre para que se pueda recaudar a partir del año entrante. Hay una preocupación, exministro Juan Camilo Restrepo, que tendría el gobierno y que sería la razón por la cual se ha dilatado la presentación de esta reforma tributaria que se necesita, y tiene que ver con el plebiscito y con los tiempos de la paz. ¿Usted cree que con lo que se viene en este segundo semestre, que es el plebiscito, que es la campaña por el sí y por el no, de verdad va a ser factible que se presente una reforma tributaria y que pase en el Congreso y no la tumben? Pues va a ser muy difícil, pero quizás esto se debe a que el gobierno le dio demasiadas largas a la reforma tributaria, no la tramitó a tiempo, y ya hoy él mismo se ha visto que los hechos lo están llevando contra la pared. Claro, no es bueno una reforma tributaria simultánea con el plebiscito, pero como van las cosas va a tener que ser así. Va a tener que ser así porque los tiempos no dan para concluir todo lo de la paz, firmar los acuerdos finales, convocar el plebiscito, los fallos que faltan de la Corte Constitucional, convocar el plebiscito y después de todo esto, en este semestre, pasar una reforma tributaria integral y seria que ni siquiera está redactada a este momento y ni siquiera, como lo reveló un survey que hizo ayer el Nuevo Siglo entre todos los dirigentes gremiales, ni siquiera se ha empezado a concertar o a socializar, como se dice, con el sector privado, a pesar de que el gobierno también dijo que era su intención no solo tramitar la reforma tributaria en este segundo semestre, sino consultarla con el sector privado. Ninguna de esas cosas se han hecho hasta el momento.
Entonces, volviendo al asunto de los tiempos parecería que no dan definitivamente y que la decisión parecería aplazar esa reforma. Infortunadamente no se puede aplazar y voy por un aspecto técnico, voy a intentar explicar por qué no. El único impuesto que se puede decretar y aplicar inmediatamente que se apruebe son los impuestos indirectos, el principal de los cuales es el IVA. Si usted sube el IVA hoy, mañana lo puede empezar a cobrar. Pero según la Constitución, todo lo que tenga que ver con impuestos indirectos, todo lo que tenga que ver con impuestos directos, y la mayoría de los ingredientes de la reforma tributaria van a ser impuestos directos, subir las tarifas para las personas naturales, bajarlas para las personas jurídicas que quedaron por las nubes en la reforma del 2014, si hay impuesto a los dividendos o no, si hay impuestos a las entidades sin ánimos de lucro o no, en fin, gran cantidad de temas son impuestos directos. Si usted no aprueba esos impuestos en el 2016, entonces los aprobaría en el 2017 y según la Constitución y la ley tiene que haber un año de vacancia entre el año en que se aprueba cualquier modificación a la legislación de impuestos directos y el momento en que se empiezan a recaudar, con lo cual nos llevaría a que todo el componente de tributación directa de una reforma tributaria de esta naturaleza quedaría para el 2018, que de nuevo repito es muy tarde y por eso llamaba la atención de la declaración un poco sorprendente del viceministro de Hacienda. Exministro, pero yo sí quisiera preguntarle con qué cartas debería llegar el gobierno al Congreso, si es tan necesario, pues que no solo que se presente, sino que pase, porque pues es alta la gran discusión que se da y el miedo que tiene el gobierno, y es que no logre pasar una reforma estructural en el Congreso y se quede a medias. ¿Cuáles son las cartas con las que debería jugar el gobierno para que se dé esta aprobación en el legislativo? Las cartas de la transparencia y la claridad, que son indispensables en cualquier reforma tributaria, tanto más si se trata de una reforma tributaria, como se ha dicho, hasta el cansancio de tipo integral. No puede el gobierno, supongamos que quede tramitado el plebiscito en el último día de noviembre, no pueden 20 días finales de la legislatura meterle al país a los trancazos una reforma tributaria de semejante calado y profundidad sin haberla discutido ni con el sector privado, ni con los gremios, ni con los partidos políticos, ni con la academia, ni con nadie. Es decir, una reforma tributaria hay que explicarla y hay que socializarla, porque de lo contrario sería simplemente un pupitrazo y eso sería malo y malsano para la buena cultura política tributaria del país. Pues doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, muchas gracias por estos minutos con la W. Bueno, que estén muy bien. Ana Karina,